Hola, buenos días a todas. Hoy vamos a continuar con nuestro camino de conocer cada vez más a José, siguiendo lo que el Papa Francisco nos propone en su carta Patris Corde. Hoy veremos el 7º capítulo, que es el último de la carta, aunque viene al final una conclusión que la trataremos mañana. La conclusión y las indulgencias que el Papa Francisco ha concedido para el año de San José. Entramos a ver el capítulo 7º, que el Papa lo titula Padre en la sombra. Y el Papa nos cuenta de una novela, un libro de un escritor polaco que se llama Jan Dobraczynski, que se titula el libro La sombra del Padre. Este autor lo que intenta hacer es imaginarse la vida de José. Con los pocos datos que conocemos de él en el Evangelio, este señor recrea cómo habría sido la vida de José, situándola un poco en su tiempo, con las costumbres, con todos los datos que vienen en la escritura de sus antecesores, de la familia de la que provenía, etc. Y en esa novela, el autor termina diciendo que José es la sombra de Dios Padre para custodiar, para cuidar a Dios Hijo. Dios quiso que Jesús, el Hijo de Dios en la tierra, contara con el apoyo, con la protección de un Padre. Un Padre que es San José. Y usando esa premisa, pues el Papa nos invita a pensar en lo que significa la paternidad. Esa dependencia de un hijo o una hija para con su padre. Esa dependencia que no es una dependencia meramente natural, biológica, de traerlos al mundo, sino que la paternidad no es solo dar la vida, sino enseñar la vida, enseñar a vivir. La paternidad no termina con dar a luz a un hijo. Al contrario, ahí es donde empieza y desde ahí se vienen una serie de compromisos de los padres, papá y mamá, para con sus hijos. Tiene que ser, dice el Papa, que un padre tiene que ser pues como San José, que toda su vida la orienta en dirección de su hijo, de Jesús, y que un padre tiene que dedicar a que su hijo, que al principio es dependiente del padre, llegue a ser independiente y pasa a ser como una sombra. Es decir, que el hijo, con el proceso de madurez acompañado de su padre, tiene que ser cada vez más independiente, hasta llegar el momento en que no necesita, entre comillas, a su padre porque ya ha madurado, ya ha crecido, ya es una persona hecha y derecha. Así tú y yo tenemos que experimentar esa paternidad. Y esto no se vale que tú ahorita simplemente lo pienses, se lo voy a decir a mi papá o a mi mamá, sino que tú también piénsalo, porque nos dice el Papa, de alguna manera muchas personas en el mundo ejercemos una paternidad. Es decir, que hay personas que dependen de nosotros, aunque no sea una paternidad biológica, que no hayamos traído al mundo a alguien, ejercemos una autoridad sobre alguna persona y tenemos algunos compromisos. Pienso, por ejemplo, en primer lugar, por supuesto, en papá y mamá, pero pienso en las maestras, en las preceptoras, pienso en los jefes en un trabajo, jefe o jefa en un trabajo, en una oficina. Pienso en los sacerdotes. Todas estas personas, y todas al final de cuentas, tenemos autoridad sobre alguna otra persona. ¿Cómo ejercemos esa autoridad? ¿Con el cariño, con la dedicación, buscando el desarrollo de la otra persona? ¿O a lo mejor caemos en el autoritarismo, en el gritar, en el querer imponer, en el descargar nuestras fuerzas, escaparnos de nuestras obligaciones para cargárselas a los que dependen de nosotros? Eso no es paternidad. La paternidad es llevar de la mano al otro a que se encuentre a sí mismo, que sepa quién es, y eso es la madurez, que se encuentre a sí mismo y que llegue a vivir una vida en plenitud. El Papa nos dice que esto no es que alguien nazca siendo padre, sino que uno tiene que ir aprendiendo poco a poco a ser padre, a vivir esa paternidad. Nosotros tenemos que aprender, así como hizo San José, pues a vivir esa paternidad con los demás en el grado en que la tengamos. Y por eso vamos a pedirle hoy a San José que nos ayude
para que sepamos en qué consiste ser autoridad, en qué consiste llevar a alguien que no es simplemente decir, pues chin, ya me tocó ser padre y tengo que sacrificar mi vida por estas personas, por estos hijos míos. San José no tenía una mentalidad, dice el Papa, de autosacrificio. Al contrario, San José tuvo una vida de completa donación. Totalmente se entregó para que su hijo cumpliera su misión. Ese es el modo como nosotros debemos aceptar el encargo que Dios nos da, porque toda paternidad viene de Dios. Entonces, tenemos que aprender a ser padres, aprender a ser líderes de un grupo, de un equipo, aprender a ser jefes de empresa, aprender a ser mamá, aprender a ser amiga, porque como amiga ayudas a tus amigas a encontrarse a sí mismas, ayudas a que maduren. Entonces, en ese sentido, estás ejerciendo una paternidad chiquita, distinta con tus amigas. Vale la pena que aprendamos de todo eso. Y te quería leer unas palabras que dice el Papa. Dice, el mundo necesita padres, rechaza a los amos, es decir, rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio vacío. Rehúsa a los que confunden autoridad con autoritarismo, servicio con servilismo, confrontación con opresión, caridad con asistencialismo, fuerza con destrucción. Ser padre es mucho más que ordenar cosas, es mucho más que regañar, que castigar. Es muchísimo más. Y tenemos el ejemplo de San José. Así que vamos a pedirle hoy a San José que nos ayude a aprender lo que de verdad significa ser padre de otros y todo tipo de paternidad, que podamos vivirla con el mismo espíritu con que la vivió San José. Terminamos esta oración, le pedimos ayuda a la Virgen para que todos podamos aprender, quedarnos con una pequeña idea de lo que significa tener autoridad sobre alguien más. Y no te pierdas la meditación de mañana, donde vamos a sacar una serie de conclusiones después de haber conocido toda la carta del Papa Patris Corde, y te voy a explicar, como ya te dije al principio, las indulgencias plenarias que el Papa nos ofrece a toda la Iglesia con motivo del año de San José. Que Dios te bendiga y, si Dios nos lo permite, nos vemos mañana.